y el asunto de la cosificación y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres es fundamental para entenderlo, ¿no? Porque al final esto tiene que ver con que una de las patas para entender la trata con fines de explotación sexual es que la sociedad patriarcal, las mujeres somos concebidas o somos percibidas, ¿no? Esa narrativa que nos representa como si fuésemos mero cuerpo, ¿no? Un cuerpo objeto que puede ser mercantilizable, en este caso, pues en el mercado de la prostitución, y además que se nos limitan los rasgos de subjetividad, ¿no? O se nos niega la subjetividad y por eso pues se nos convierte en bienes intercambiables en este mercado, ¿no? Y esa cosificación está presente y la interiorizamos incluso las propias mujeres a través de la socialización, ¿no? Que se nos va incorporando también esa mirada en la que parece que nuestro cuerpo puede ser una herramienta de subsistencia. Yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres en situación de prostitución que a veces decían, bueno, pues me quedé sin trabajo, sin dinero y ¿qué voy a hacer? Pues tengo mi cuerpo, pues recurrí a la prostitución, ¿no? Y en este caso, claro, por un lado están lo que interiorizamos nosotras, pero el papel fundamental es lo que se aprende a través de la socialización masculina, esa mirada que representa a las mujeres en una visión de inferioridad y desde esa mirada que las cosifica y de alguna manera de alguna manera no, o sea, de toda manera, o sea, cuando cosificas estás deshumanizando y esto te permite pues llevar a cabo prácticas como pagar por prostitución sin preocuparte. Primero, pagar por prostitución, que es un hecho ya bastante violento en sí, porque estás pagando por acceder al cuerpo de una mujer que no te desea. Y, por otro lado, sin preocuparte en qué condiciones está la mujer a la que estás pagando, si está siendo explotada sexualmente o cómo ha llegado al contexto de prostitución, ¿no? Hay un elemento ahí de, pues eso, el hacerse cargo de sí mismo de la responsabilidad que los demandantes de prostitución dejan al margen, ¿no? Para reproducir estas lógicas patriarcales que cosifican a las mujeres y que, o sea, para pagar por prostitución el requisito imprescindible es haber cosificado previamente a las mujeres, porque si no es imposible, ¿no? O sea, y dejar de lado la empatía también, o sea, es un poco no ponerte en el lugar. En ese sentido, Beatriz, ¿hay elementos que tú detectes en la construcción de nuestra cultura y en el proceso de socialización tanto de hombres y mujeres que luego puedan llevar a situaciones de trata? Porque en prevención muchas veces, quienes hacemos prevención, tú lo sabes mejor que nadie, hablamos de cómo la trata no es algo casual, sino que es una normalización de cosas y cosas y cosas que te hacen que haya posibilidades de que acabes ahí. Por supuesto, nunca hablamos de que toda mujer socializada en el machismo acaba en la trata, no es así, pero sí que esa socialización hace que algunas lleguen a esas situaciones. Entonces, hay procesos culturales, sociales que tú aprecies que antes de llegar a la trata ya legitimen cosas, elementos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la explotación sexual, hay un elemento clave que es la normalización o la naturalización que se hace de la violencia contra las mujeres. Al final, estamos dentro de una cultura en la que experimentamos, o sea, por el hecho de ser socializadas como mujeres, experimentamos, y de ser leídas como mujeres, ¿no? Experimentamos violencias sutiles o más explícitas a lo largo de nuestra vida. Es difícil que cuando empiezas a compartir alguna experiencia violenta, otras mujeres no se sientan reconocidas porque la hayan experimentado con mayor o menor intensidad o más o menos cercanía. Entonces, hay una especie ahí de naturalización de la violencia que incluso las mujeres que han pasado por violencias más explícitas, y esto lo explicaba Elena Malero, por ejemplo, cuando hablaba de las migraciones, ¿no? De las mujeres que, por ejemplo, vienen de países como Nigeria y atraviesan la parte del continente africano, sometidas a múltiples violencias, al final aprenden, o sea, como un mecanismo, como una estrategia de supervivencia, tienen que normalizar la violencia para poder vivir. Y al final la explotación sexual, pues es otra violencia más. Entonces, es como, sí, yo creo que, o sea, el elemento clave sería esa normalización de la violencia y luego también cómo el contexto también, o sea, las narrativas culturales de la cultura popular, por ejemplo, pues también legitiman la explotación sexual y en muchos casos la glamorizan, ¿no? Y revierten lo que es explotación sexual con un significado
bueno, pues incluso divertido, de ocio, ¿no? Esto lo vemos en películas, en series, incluso en series que hablan de explotación sexual de menores, en las que, bueno, parece que es algo divertido, que las menores buscan, ¿no? Y que se lo pasan bien, en lugar de, bueno, pues de reflejar esa narrativa que se acerca más a la realidad de lo que es la explotación sexual y las consecuencias que tiene y el impacto que tiene para las personas que están en esta situación. Y en materia de prevención, Beatriz, claro, vemos que al final el machismo y la cosificación es algo que se aprende, que además aprendemos niños y niñas desde que somos niños y niñas, y eso hace que al final en nuestro proceso de crecimiento, pues esas violencias sean, aunque por más sutiles que sean absolutamente normales, ni las identificamos como violencia. Y